Debido a que la oferta monetaria se ha estancado en los últimos años, está creciendo lentamente, nos dirigimos hacia una gran desaceleración este año, que se verá agravada por toda esta incertidumbre de régimen creada por Trump. A medida que la economía se desacelere y entre en recesión, la Reserva Federal hará lo que siempre hace, bajará los tipos de interés. También estoy en contra del aumento del gasto que esto conlleva. Y es algo bipartidista, salvo por unos pocos rebeldes republicanos en la Cámara que han ralentizado las cosas. Hay mucho gasto público ahí, especialmente en el Departamento de Defensa, que está creciendo desmesuradamente. No entiendo por qué estamos gastando más en un Departamento de Defensa sobredimensionado, lleno de despilfarro, fraude y abuso. Es simplemente un completo derroche de dinero. Hoy estoy muy emocionado de dar de nuevo la bienvenida al Dr. Steve Hanke. El Dr. Hanke es el fundador y codirector del Instituto de Economía Aplicada, Salud Global y Estudio de la Empresa en la Universidad Johns Hopkins. El profesor Hanke ha sido uno de mis expertos de referencia en economía durante mucho tiempo. Recientemente ha coescrito un libro titulado Hacer que el dinero funcione, cómo reescribir las reglas de nuestro sistema financiero. Enlazaré el libro en la descripción de abajo. Sin duda, tengo muchas ganas de leerlo. Profesor Hanke, es un placer volver a verle. Ha pasado demasiado tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Lena. Es un placer estar contigo. Vi participar recientemente en el evento del Instituto Mises. Creo que se titulaba La Conferencia de Investigación Económica Austriaca. Hablaste sobre la importancia de los bancos comerciales y las regulaciones bancarias. Mientras todos se centran en lo que hace o dice la Reserva Federal, como señalaste, en realidad, destacaste que la mayor parte del dinero se produce de forma privada por los bancos comerciales, que la salud del sistema bancario debería ser una prioridad. En pocas palabras, los bancos ganan dinero creando préstamos. Sin embargo, datos recientes muestran que las morosidades siguen aumentando. Estos préstamos, en la práctica, no se están pagando, especialmente aquellos que llevan al menos 90 días de retraso, lo cual es una señal muy negativa. Y esto no solo incluye hipotecas, sino también préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles. Los prestamistas estadounidenses deben estar haciendo planes para aumentar las provisiones para pérdidas crediticias debido a este incremento de deuda impagada que mantienen en sus balances. Y esto es una señal de alerta considerable. ¿Qué tan seguro es el sistema bancario de Estados Unidos ahora y en el futuro cercano? ¿Cuál es su valoración? Mi evaluación es que es bastante seguro. El aspecto de la morosidad y el aumento de las provisiones están subiendo, pero todavía se encuentran, digamos, en una zona segura. No está al límite, ni nada por el estilo. Así que creo que la gente puede estar tranquila en general. Sin embargo, mirando hacia adelante y considerando este aumento de provisiones que están haciendo los bancos, lo que están haciendo es anticipar que el problema de la morosidad seguirá afectándoles, porque la economía se desacelerará este año y probablemente entrará en recesión, creo yo. Y eso por dos razones. Una es que la oferta monetaria en los últimos años básicamente se ha estancado. No ha cambiado mucho. De hecho, no ha cambiado nada desde el verano de 2022. Ahora se trata del stock de dinero en circulación entre el público no bancario, el dinero que la gente posee y puede gastar, el poder adquisitivo que tienen. Es aproximadamente el mismo que en el verano de 2022. Y la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, medida ampliamente por lo que llamamos M2, está creciendo a un ritmo bastante anémico, alrededor del 4% interanual. Y la tasa de crecimiento dorada de Hanke, una tasa coherente con alcanzar el objetivo de inflación del 2% de la Fed, es de aproximadamente el 6%.
Así que el stock de dinero está estancado y más baja de lo que debería ser si quisiéramos alcanzar un objetivo de inflación del 2%. Por lo tanto, no me sorprende que la inflación haya bajado y ahora esté en el 2,3% en Estados Unidos y que siga disminuyendo. La economía se desacelerará porque lo que ocurre con los cambios en la oferta monetaria con cierto retraso es que empiezan a afectar la tasa real de crecimiento de la economía y la tasa de inflación. Si sumas la tasa real de crecimiento de la economía y la tasa de inflación, por supuesto, eso equivale al Producto Nacional Bruto nominal. Así que veo esta desaceleración, el crecimiento anémico de la oferta monetaria, como uno de los factores detrás de la recesión anticipada y la desaceleración que estoy observando, así como la continua reducción de la inflación. Ahora, el otro aspecto, todo esto no tiene nada que ver con la actual administración de Trump ni nada por el estilo. Eso ya estaba decidido hace 1 año, 2 años. Pero lo que no estaba decidido es mucho de lo que yo llamo incertidumbre de régimen. La incertidumbre de régimen ocurre cuando se producen muchos cambios significativos en las reglas del juego y en la economía. Si todas esas cosas están cambiando al mismo tiempo, básicamente indica que todo el régimen está cambiando, que el juego está cambiando. Y como resultado de esa incertidumbre de régimen tenemos aranceles. Nadie sabe exactamente qué está pasando con los aranceles. Nadie sabe exactamente qué está pasando con el presupuesto. Nadie sabe qué está pasando con los regímenes regulatorios. Tenemos todo tipo de cosas que están cambiando muy rápidamente. Y las empresas, como resultado de esto, han dejado incluso de emitir previsiones sobre hacia dónde creen que irán sus beneficios en los próximos 6 meses o 1 año. Muchas empresas simplemente se han rendido, dicen, no tenemos ni idea de hacia dónde va nuestro propio negocio. Así es como la incertidumbre del régimen influye en la situación. Y tienes los beneficios, lo que mencioné, las previsiones. Muchas empresas ya no emiten previsiones. Creo que los beneficios este año acabarán en 0 o incluso en negativo debido a la desaceleración de la economía y a esta incertidumbre del régimen. Así que esa es la visión general, por así decirlo. Empezaste preguntando sobre la banca. Bueno, la banca entra en esto porque los bancos comerciales producen alrededor del 80% del dinero en sentido amplio, medido por M2. Y por cierto, la tasa de crecimiento de los préstamos de los bancos comerciales en realidad ha bajado alrededor de un 3%. No están contribuyendo mucho, el crecimiento es lento. Y la razón principal de esto es que la demanda de préstamos no es tan alta. Y la demanda de préstamos no es tan alta porque la gente está preocupada por hacer inversiones a largo plazo, donde se requiere crédito y tienen que aportar activos como garantía para obtener esos préstamos para inversiones y préstamos a largo plazo. Porque si hay incertidumbre sobre el régimen, la gente se resguarda. No solo dejas de emitir previsiones de beneficios y resultados, sino que también dejas de invertir. Y por cierto, este fue un factor importante que agravó la Gran Depresión de 1929 a 1933. Franklin Delano Roosevelt llegó el New Deal, estaban cambiando todo. Igual que Trump intentaba hacerlo, pero con el New Deal. Había una enorme incertidumbre sobre el régimen, y la inversión en realidad cayó a 0 y no se recuperó hasta justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Así que tuvimos una gran parte de la economía, un largo periodo de tiempo en el que no hubo inversión en economía. Y eso provocó que la Gran Depresión se prolongara mucho más de lo que habría sido de otro modo. Así que los bancos son importantes. Las regulaciones bancarias son muy importantes. Y por cierto, para entender esto, si miramos la gran crisis financiera de 2008,
Uno de los factores más importantes en esa crisis, y la razón por la que no nos recuperamos muy rápido de la gran crisis financiera de 2008, fue que entraron en vigor nuevas regulaciones bancarias. Se implementaron las regulaciones Dodd-Frank y eso realmente estranguló los préstamos y el crédito bancario. Y Basilea III entró en vigor al mismo tiempo, coincidentemente, y Basilea III aumentó los coeficientes de capital exigidos a los bancos, la cantidad de capital que tenían que mantener en relación con los activos que poseían. Y como resultado de eso, la contribución de los bancos a la oferta monetaria en realidad se volvió negativa. Y por eso tuvimos la flexibilización cuantitativa. En otras palabras, tuvimos la gran crisis financiera, luego Washington, D.C., en toda su sabiduría, asumió incorrectamente que los bancos eran los malos y que los banqueros eran malos y que había que regularlos más estrictamente. Así que llegó Dodd-Frank, que puso una soga al cuello de los bancos y, por supuesto, los bancos redujeron la concesión de créditos como resultado. Y al mismo tiempo, desde Basilea, Suiza, se aumentaron estos coeficientes de capital, lo que significó que los bancos estaban aún más restringidos y la concesión de créditos bancarios simplemente se secó. Se volvió negativa. No renovaban préstamos, no concedían nuevos préstamos. Y entonces, la Reserva Federal intervino una vez que vieron que la oferta monetaria realmente estaba disminuyendo con la flexibilización cuantitativa 1, 2 y 3, de hecho. Así que las regulaciones bancarias, la mayoría de la gente no presta atención a la regulación bancaria. No le prestan ninguna atención a las regulaciones bancarias. Y en realidad, son el elefante en la habitación, porque los bancos comerciales son el verdadero elefante en la habitación, no la Reserva Federal. Todo el mundo se fija en, ¿qué va a hacer la Fed con la tasa de fondos federales? ¿Dónde va a fijar la Fed los tipos de interés? Y aunque eso es significativo, no es lo más importante. Lo más importante es cómo se están regulando los bancos y cómo están generando préstamos. Hace varios días vi una publicación muy interesante en tu ex, anteriormente Twitter. Publicaste que los bancos estadounidenses están sentados sobre $500 mil millones en pérdidas no realizadas en valores de inversión. Y dijiste que, si los tipos de interés se mantienen altos y los impagos siguen aumentando, los bancos estadounidenses podrían estar en problemas. Me pareció muy interesante porque como ex auditor financiero puedo decir que llega un momento en que los bancos no tendrán más remedio que reconocer estas pérdidas, o una parte de ellas, si es más probable que no puedan recuperarlas en un plazo razonable. Dado el tiempo que los bancos comerciales llevan acumulando estas pérdidas no realizadas, es posible que tengan que asumir una parte de esta pérdida en un futuro próximo. ¿Cuál sería tu valoración de las amenazas para la economía estadounidense asociadas a los $500 mil millones en pérdidas no realizadas en los libros de los bancos? Unrealized losses on the bank's books? Bueno, esto nos lleva de nuevo a un problema. ¿Recuerdas el Silicon Valley Bank? Básicamente, ese fue el problema que tuvieron. Así que es un problema potencial, pero creo que funciona dentro del sistema, no como una situación de retirada masiva de fondos como la del Silicon Valley Bank. Es un evento de baja probabilidad. Lo más significativo es que si los balances de los bancos contienen estas pérdidas no realizadas, tienden a replegarse y actuar de manera más conservadora. Así que hay dos cosas sucediendo. Los préstamos bancarios están creciendo a un ritmo bastante lento, alrededor del 3%. Dije que una de las cosas que afecta a esto es que la demanda de préstamos no es tan sólida. La otra cuestión es que los bancos no están muy dispuestos a conceder préstamos, y eso se debe a la situación de sus balances. Así que siempre es cuestión de oferta y demanda. Hay un aspecto de demanda, pero también hay un aspecto de oferta. Ya hemos mencionado un par de aspectos relacionados con la oferta.
Uno es el aumento de la tasa de morosidad y el incremento de las provisiones para los bancos, lo que se refleja en sus balances. El otro aspecto son estas pérdidas no realizadas que afectan a la calidad de los balances. Así que de nuevo, es algo a lo que hay que estar atentos, pero no es motivo, digamos, de pánico por ahora. Simplemente hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo. Como mencionaste, los reguladores bancarios están claramente al mando, y hay varias nuevas regulaciones sobre las que quería conocer tu opinión. Tenemos Basilea III, que entra en vigor el 1 de julio de 2025, y hay un nuevo coeficiente de apalancamiento suplementario del que hablamos brevemente antes de empezar a grabar. ¿Qué efecto anticipas que tendrán estas nuevas regulaciones en el sistema bancario estadounidense? Bueno, en primer lugar, con Basilea III, a estas alturas no está claro si Estados Unidos va a aceptar esas regulaciones en su forma actual. Así que tendremos que esperar. Eso sigue siendo un poco incierto y poco claro. Por otro lado, el coeficiente de apalancamiento suplementario es de nuevo una cantidad de capital adicional que se mantiene frente a ciertos activos que tienen los bancos. Y se comenta en la administración Trump que van a eliminar ese coeficiente de apalancamiento suplementario. Si eso ocurre, se flexibilizaría la oferta de préstamos. Así que eso sería positivo para el lado de la oferta, por así decirlo, en un diagrama de oferta y demanda, y desplazaría la curva de oferta un poco hacia la derecha. En cualquier caso, y por cierto, los bancos han estado presionando mucho para que se elimine ese coeficiente de apalancamiento suplementario. Y parece que van a tener éxito en ello, lo cual personalmente creo que estoy totalmente a favor, eliminarlo. Sí, claro. Y creo que, dado que se implementó tras la crisis financiera de 2008, tiene sentido reconsiderar y reajustar las regulaciones ahora que estamos en un entorno completamente diferente. Bueno, sí, creo que las regulaciones de 2008 fueron un mal acuerdo e inapropiadas desde el principio. Así que, en la medida en que se están deshaciendo cosas que se implementaron como resultado de la gran crisis financiera, eso es algo bueno, no malo. Me opuse firmemente a los aumentos en los coeficientes de capital. Pensé que eran innecesarios e imprudentes. Cada vez que hay algún tipo de crisis financiera, los chicos y chicas listos de Washington, Basilea y todos los reguladores recurren siempre a lo mismo, aumentar los coeficientes de capital. Y piensan que de alguna manera eso hará que los bancos y el sistema financiero sean más seguros. No es cierto. De todos modos, una cosa que, por cierto, Sukurki y yo hacemos es analizar cuál sería una forma más adecuada de abordar la cuestión del coeficiente de capital, algo diferente a Basilea. Y eso es para las personas, los banqueros, que realmente quieren profundizar y averiguar de qué va todo esto. Todo está en ese libro. Hacer que el dinero funcione, principalmente como un apéndice en realidad, para que el lector general no tenga que perderse demasiado en las matemáticas asociadas a ello. Pero los técnicos obviamente lo encontrarán interesante y útil. Y espero que los reguladores también. Yo también lo espero. En cuanto vi el libro, pensé, este estará en lo más alto de mi lista de lecturas, simplemente porque hay tanto ocurriendo en el sector financiero. Y como tengo mucha experiencia auditando bancos, por supuesto, estoy muy interesado en leer tu libro y realmente obtener una perspectiva alternativa sobre cómo estas regulaciones y el marco pueden ser revisados y reestructurados para que sean más eficientes y eficaces, y que realmente funcionen, darse la decisión algo rota en la que se encuentran ahora mismo. Bueno, el libro realmente está en tu campo, Lena. Y la idea principal del libro, a grandes rasgos, la gente va a preguntar, ¿por qué es importante este libro?
Pues es importante porque lo que intentamos hacer es centrarnos en los bancos y su relación con la producción de dinero y devolver a los bancos al centro del sistema financiero. De alguna manera han perdido ese papel central y están mal regulados en primer lugar. Y si estuvieran regulados de una manera más razonable y prudente, el sistema sería más seguro y funcionarían mejor. Todo el sistema financiero y la economía en general, de hecho, funcionarían mejor si los bancos volvieran a ocupar el centro de todo el panorama. Y esa es, en esencia, la idea del libro. Así que es una lectura imprescindible para cualquiera interesado en el dinero, la banca y en cómo funciona realmente la economía. Absolutamente. Y espero leerlo y con suerte invitarle de nuevo para una reseña del libro. Dr. Hanke, hay una publicación muy interesante que hizo Donald Trump justo ayer. Y una vez más, parece que insiste en querer que el presidente de la Fed, Powell, baje los tipos de interés. Esto, por supuesto, afectaría a los bancos, porque si se recortan los tipos, sus carteras de valores se verían afectadas. ¿Qué probabilidad hay de que Powell realmente baje los tipos ahora, dado que los aranceles están efectivamente en pausa por un periodo muy corto de tiempo, solo 90 días, mientras Estados Unidos y China intentan encontrar un terreno común? Además, el efecto de estos aranceles, si se reactivan, probablemente sea bastante desconocido y negativo. ¿Qué probabilidad hay de que Powell diga, de acuerdo, recortaré los tipos como usted me indica? Bueno, creo que, ante todo, la Reserva Federal no está prestando atención a la oferta monetaria. No están gestionando la política monetaria de la manera correcta porque ignoran los cambios en la oferta monetaria. La política monetaria no trata sobre los cambios en los tipos de interés, trata sobre los cambios en la oferta monetaria. Así que todo el mundo se centra en los cambios en los tipos de interés, pero en lo que deberían centrarse es en los cambios en la oferta monetaria. Y ahora mismo, todavía tenemos un endurecimiento cuantitativo que está ralentizando la oferta monetaria. Por eso la oferta monetaria solo está creciendo alrededor de un 4% interanual. Debería estar creciendo al 6%, una tasa coherente con alcanzar el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. Así que la Fed lo está haciendo todo mal. Pero volviendo a tu pregunta y a la publicación de Trump en las redes sociales, creo que debido a que la oferta monetaria se ha estancado en los últimos años, está creciendo lentamente, nos dirigimos hacia una gran desaceleración este año que se verá agravada por toda esta incertidumbre de régimen creada por Trump. Y a medida que la economía se desacelere y entre en recesión, la Reserva Federal hará lo que siempre hace, bajará los tipos de interés. La Fed siempre va por detrás de los acontecimientos. No están observando los cambios en la oferta monetaria, así que no anticipan lo que va a pasar con la inflación, ni anticipan lo que va a ocurrir con la tasa de crecimiento real de la economía. Básicamente, están volando a ciegas, sin mirar lo que realmente importa. Pero cuando vean que la economía se está desacelerando y que el mercado laboral se está deteriorando, bajarán los tipos de interés. They will lower the interest rates. So that's how I see things. They're always looking in the Así es como veo las cosas. Siempre están mirando por el retrovisor. Son dependientes de los datos. Están observando el empleo actual, las tasas de participación laboral, cosas así, todo tipo de señales en el mercado laboral cada día. Y también están pendientes de las cifras de inflación y de lo que ocurre a diario. Pero la clave es que lo que está pasando con esos números, los datos de los que dependen, está impulsado por algo que ocurrió con la oferta monetaria hace 1 año, 2 años. Así que no están mirando lo que está causando todo esto. Pero sí, son dependientes de los datos. Y si empiezan a ver un deterioro en el mercado laboral y en la economía, bajarán la tasa de fondos federales. Lo que deberían estar haciendo es eliminar ya el endurecimiento cuantitativo. Trump, por supuesto, tratará de Trump, of course, doesn't know what he's doing either. He's whining around. He's a whiner. Está quejándose por todas partes. Es un quejica. Básicamente es un quejoso. ¿Y de qué se queja?
del tipo de interés. Bueno, le interesa eso porque es un tipo del sector inmobiliario, y los del sector inmobiliario están interesados en el tipo de interés. En lo que debería fijarse es en la oferta monetaria. Y lo que está impulsando todo esto es el endurecimiento cuantitativo, que es lo que están haciendo ahora. Trump dice que deberían flexibilizar. Estoy de acuerdo, deberían flexibilizar eliminando el endurecimiento cuantitativo. Olvídate del tema del tipo de interés por ahora. Pero hay mucha confusión. La gente realmente no sabe lo que está haciendo. Y si quieres aprender a analizar las cosas, a ver qué está pasando realmente y qué hace funcionar la economía, lee a Sikorsky y Hank, Making Money Work. Absolutamente. Trump puede promocionar lo suyo, yo promociono lo mío. Trump can pitch his stuff. I'm pitching my stuff. El presidente Trump también busca equilibrar el déficit comercial de Estados Unidos. Y esto, de alguna manera, nos remite a lo que mencionaste antes en la conversación cuando dijiste que hay mucha incertidumbre respecto a las políticas. Así que él intenta equilibrar el déficit comercial estadounidense utilizando políticas comerciales proteccionistas. He visto varias opiniones de economistas recientemente que afirman que un déficit comercial en realidad no representa las políticas comerciales, más bien es una función del gasto y la producción. ¿Existe realmente la necesidad de equilibrar el déficit comercial de Estados Unidos en este momento? Bueno, no, ese es un mal objetivo de política, preocuparse por el déficit comercial. Así que eso es algo negativo, pero esto es algo fundamental. Ahora, saca el lápiz, Lena, porque te lo voy a explicar paso a paso. Esto es una identidad contable, y si la gente entiende esto, lo entenderá todo. Vamos a ir a las cuentas nacionales de ingresos para el final del año 2024, solo para simplificar. Y todo lo que hago está en miles de millones. Así que el primer número que debes apuntar es 29.185. Ese es el PIB. Fue un poco más de 29 billones de dólares. 29.185. Ahora, en principios de economía se aprende la identidad contable más básica, que es consumo más inversión, más gasto público, más la cuenta comercial igual al PIB. Es C más I más G más X igual al PIB. Entonces, ¿qué es? El consumo fue de 19.825. Consumo, 19.825. Inversión, 5.271.173. Gobierno, 4.990. Gobierno, 4.990. Si sumas el gasto, consumo más inversión más gobierno, obtienes un total de 30.088. Ahora bien, 30.088 es mayor que el PIB. Estamos gastando más que el PIB. Y si restas el PIB, los 29.185 de ese gasto total, consumo, 30.088, obtienes un gasto excesivo de 903. ¿Cuál es el déficit comercial? Es 903. Ahora bien, ¿qué significa esta aritmética? Esta es la parte más esencial de todo el asunto, y la gente debería darse cuenta de que la economía trata sobre balances y contabilidad. La economía no es más que una red interconectada de balances, si lo piensas bien. Así que todo se reduce a la contabilidad. Por eso, por cierto, la única asignatura que exijo a los estudiantes antes de que entren en mis cursos de economía es contabilidad. No hay nada más importante que un balance. Como auditora deberías apreciar eso muy bien, Lena. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significan estos números? Significa que al contrario de lo que nos dice la propaganda de Trump y de lo que mucha gente cree, los extranjeros no están creando el déficit comercial. Los extranjeros no están estafando a Estados Unidos. El déficit comercial lo generan los propios estadounidenses. Los estadounidenses están gastando más de lo que produce el Producto Nacional Bruto, y para compensar esa diferencia, tenemos que tener un déficit comercial. Y el déficit comercial es un número negativo. El gasto es positivo, es mayor que este número positivo del PIB. Y para que esa identidad se equilibre, tienes que tener un número negativo. Y ese número negativo es la balanza comercial.
Así que el déficit comercial resulta ser en primer lugar una variable de política irrelevante a la que nadie debería prestar demasiada atención en Estados Unidos. No deberían darle tanta importancia porque en realidad lo generan los propios estadounidenses. Y es bueno para los estadounidenses porque, ¿por qué? Podemos financiarlo muy fácilmente. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo financiamos? Exportamos un superávit de activos estadounidenses, bonos, acciones. Los extranjeros compran esos activos. Bonds, equities. Foreigners buy those. They send their capital in, and that's how the thing is. Ellos envían su capital y así es como se financia todo. Pero la gente no entiende estas cosas básicas. Se enredan y se confunden porque no prestan atención a identidades contables muy simples y realmente no comprenden cómo funciona el sistema en absoluto. Así que los aranceles no van a hacer nada excepto distorsionar el comercio. Van a distorsionar el comercio y el abastecimiento de las importaciones que alimentan el comercio o que acomodan el déficit comercial. El origen de esas importaciones será diferente dependiendo de quién se vea más afectado por los aranceles. Si todos los aranceles se imponen a China, recibiremos menos importaciones de China y más de algún otro país. Sé que ya has respondido a esta pregunta, pero me gustaría plantearla desde otra perspectiva, porque recibo muchos comentarios cuando publico un video sobre aranceles. Recibo muchos comentarios que dicen, bueno, los aranceles se utilizarán para traer de vuelta la manufactura. Y sé que ya has mencionado las causas fundamentales de por qué los aranceles son una mala idea, pero ¿cuál sería tu respuesta a ese comentario? Esto no va a suceder. Verás, cada vez que le preguntan a un presidente sobre esto, recientemente leí una publicación interesante del profesor Krugman en su Substack, y Krugman explicó por qué. Krugman, por supuesto, es demócrata, de centro izquierda, es economista, premio Nobel, un economista muy famoso, y está hablando sobre comercio, que resulta ser el área por la que recibió el premio Nobel. Así que sabe de lo que habla. Explica esencialmente lo que te estoy diciendo. Lo explicó de una manera ligeramente diferente, pero son las mismas identidades. Se adentra en las identidades, repasa el asunto. Pero la anécdota interesante que contó es que cuando Clinton fue elegido presidente por primera vez, algunos de los sumos sacerdotes de la economía del Partido Demócrata fueron a Little Rock para ver a Clinton, y Krugman estaba en ese grupo. Así que Clinton le hizo a Krugman exactamente la misma pregunta que tú me has hecho. Fue exactamente la misma pregunta. Y Krugman le dio exactamente la respuesta correcta. Le dijo, no te preocupes, no vas a recuperar la industria manufacturera como la teníamos en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier pasado lejano que quieras considerar. Las cosas están cambiando. Y las cosas están cambiando igual que ocurrió con la agricultura. A principios del siglo XX, en 1900, la mayoría de la gente trabajaba en la agricultura, en granjas. Ahora casi nadie lo hace. Pero la producción agrícola está en auge. ¿Y cómo puede ser eso? Pues puede ser porque la agricultura es muy productiva. Cada persona que trabaja ahora en una granja produce mucho más que alguien en 1900. O incluso que cuando yo era niño y trabajaba en las granjas en los años 50. Ahora, si vas a Iowa, donde crecí, no te lo puedes creer. Quiero decir, ves esos tractores enormes, todo está informatizado, todo funciona con GPS y demás. Es otro mundo. No existía cuando yo era niño. O piensa en mi padre que nació en 1919, por supuesto, creció en la granja. Me contaba historias sobre cómo recogían el maíz a mano. Ni siquiera tenían una cosechadora de maíz. Tenían caballos que tiraban de un carro y los hombres recogían el maíz a mano. Bueno, para cuando yo llegué ya tenían cosechadoras de maíz, cosechadoras de 4 hileras, mucho más productivas y así sucesivamente. Ahora tienen cosechadoras de 12 hileras y están desgranando maíz automáticamente en el campo con una cosechadora y todo.
Todo se hace de una sola vez. Y por cierto, mis amigos con los que crecí, esto requiere mucho capital. No tienes mucha gente, pero sí mucho capital. Y esas cosechadoras de 12 hileras cuestan más de $1.000.000 cada una. Esto es a lo grande. Así que esto es manufactura. ¿Y cómo se relaciona esta historia agrícola con la manufactura? Pues bien, nuestra producción manufacturera aumenta, la producción sube, el valor de la producción sube, pero el número de trabajadores en la manufactura disminuye. ¿Por qué? Porque la productividad aumenta, la automatización aumenta, hay más robots. Todo el juego está cambiando dinámicamente todo el tiempo. Absolutamente. Y por eso es importante tener un comercio global que realmente funcione bien y una cooperación global donde las cosas puedan producirse en China o en cualquier otro lugar del mundo, si eso resulta conveniente. No tiene sentido producir a nivel nacional cuando, debido a los altos costes laborales, los elevados costes de los insumos y las regulaciones que tenemos aquí, es menos eficiente. Todos esos son aspectos que probablemente deberían considerarse en el debate más amplio sobre si siquiera es posible recuperar la manufactura. Y, por supuesto, si es posible hacerlo mediante aranceles. Como mencionaste, las cosas cambian. Y usar los mismos marcos que funcionaron hace 40, 50 o incluso 10 años no significa que vayamos a obtener los mismos resultados positivos ahora. Bueno, absolutamente. Y una forma de pensarlo, la gente piensa que los economistas, si lees un libro de economía, siempre tendrán una frase ahí, beneficios del comercio. Bueno, eso puede ser a nivel nacional, entre tú y yo intercambiando algo, Lena, o puede ser a nivel internacional entre un estadounidense y un operador chino. Así que, por cierto, no son los países los que comercian entre sí. Son los individuos y las empresas los que comercian entre sí. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios del comercio? Usemos un ejemplo sencillo. Supongamos que tú me vendes algo y yo te lo compro. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del comercio? Bueno, las ganancias son que tú no me lo venderías si no obtuvieras un beneficio, y yo no lo compraría si no obtuviera un beneficio. Así que, tú te beneficias, yo me beneficio. Esas son las ganancias del comercio. Ahora, si el gobierno interviene y nos cobra impuestos por ese intercambio, por ejemplo, un impuesto sobre las ventas si fuera nacional, si tú fueras ruso o algo así y me vendieras algo, entonces podríamos tener un arancel, pero eso es lo mismo que un impuesto sobre las ventas. ¿Y qué hace eso? Eso elimina parte de las ganancias del comercio entre tú y yo, y le da ese dinero al gobierno. Así que siempre hay ganancias en el comercio. Cualquier persona que comercie con otra, el comprador se beneficia y el vendedor se beneficia. De lo contrario, no habría comercio. Así que hay beneficios. Y una vez que el gobierno interviene, puede hacerlo. Si se trata de un comercio nacional, pueden hacerlo con un impuesto sobre las ventas o un impuesto especial, algún tipo de impuesto interno. O si es un comprador y vendedor extranjero, entonces tenemos aranceles. O pueden hacer otras cosas. Podrían imponer barreras no arancelarias o podrían establecer cuotas y decir, oh, Lena y Hanke solo pueden comerciar, pero en una cantidad limitada. Pueden comerciar libremente 10 unidades, pero si pasan a 11, entra en vigor una cuota y no pueden hacer 11. Eso es lo que hace una cuota. De acuerdo. Quizás podamos cambiar un poco de tema. Me encantaría conocer tu opinión sobre el nuevo proyecto de ley, el proyecto de recorte de impuestos de $4 billones, y también hablar muy brevemente sobre el déficit. Así que el Congreso está debatiendo este enorme proyecto de recorte de impuestos de $4 billones y, según los informes, añadirá $20 billones a la deuda federal en los próximos 10 años. Y eso es según los propios autores del proyecto. Pero hay otro gran problema. Si se implementa tal como está redactado ahora, aumentará el coste de los intereses de la deuda federal, que ya asciende a $37 billones.
¿Qué opinas sobre el proyecto, sobre este gran y hermoso proyecto? ¿Y cuánto tiempo más podrá Estados Unidos seguir absorbiendo el aumento de los costes de la deuda y los déficits que lleva acumulando desde hace tanto tiempo? Esto, por supuesto, no es algo específico de la administración Trump. Lleva ocurriendo durante décadas, durante años. Bueno, dos aspectos. El gran y hermoso proyecto de ley no es tan hermoso si lo miras en detalle. Hay partes buenas y una es el aspecto fiscal. Ahora dijiste que esto es una rebaja de impuestos. Así es como lo presentan. Pero no es eso. Simplemente están prorrogando el régimen fiscal actual para que no tengamos un aumento. Si no aprobaran esa parte del proyecto de ley, tendríamos un aumento de impuestos. Así que no es una rebaja. Simplemente mantienen lo que ya tenemos. Así que eso está bien. Estoy en contra del aumento de impuestos. También estoy en contra del aumento del gasto que implica esto. Y es algo bipartidista, con la excepción de unos pocos rebeldes republicanos en la Cámara que han ralentizado el proceso. Hay mucho gasto público ahí, especialmente con el Departamento de Defensa creciendo desmesuradamente. No entiendo por qué estamos gastando más en un Departamento de Defensa sobredimensionado, lleno de despilfarro, fraude y abuso. Es simplemente un completo derroche de dinero. Así que recortas el gasto público. Y la parte buena de este proyecto de ley, solo hay una parte buena, es la parte fiscal. Y la parte fiscal en realidad no es una rebaja de impuestos. Es simplemente evitar un aumento de impuestos. Evitar un aumento de impuestos, no una rebaja. No se está recortando nada. Bueno, supongo que en cierto sentido sí, porque si esto no se aprobara, habría un aumento de impuestos. Así que supongo que si se aprueba, se podría decir que hubo una rebaja de impuestos. Yo diría que es un componente para evitar un aumento de impuestos. Esa es la parte buena del proyecto de ley. Pero el gasto del gobierno está totalmente fuera de control. Y los republicanos son tan malos como los demócratas. Esto es algo bipartidista. Esta gente en Washington es completamente irresponsable, gastando como marineros borrachos en todo lo que se les ocurre. ¿Por qué crees que tenemos tantos lobistas? La industria de mayor crecimiento en Estados Unidos son los lobistas en Washington. ¿Para qué hacen lobby? Para conseguir más gasto. ¿Por qué crees que el complejo militar industrial está creciendo tanto y está tan saludable? Son muy eficaces gracias a la grasa que se está metiendo en el Departamento de Defensa. Sí, el complejo militar industrial sin duda está celebrando una gran victoria este año, como lo hace todos los años. Ha estado disfrutando de miles de millones de dólares en pedidos acumulados, mientras siguen llegando más encargos. Y como dijiste, lamentablemente se están implementando más políticas impulsadas por los lobbies de cara al futuro. Ahora tienes a Trump. Yo fui uno de los asesores de Reagan, y una de las cosas en las que Reagan insistía era en recortar el gasto público, controlar el gasto del gobierno. Eso no es una prioridad en la agenda de Trump. Trump nunca habla de eso. Hace un poco con Musk y Doge, eliminando despilfarro, fraude y abuso, pero eso son minucias. No es algo de gran envergadura. Así que hay una gran diferencia entre Reagan y Trump en cuanto al gasto público. Si miras el gasto del gobierno, Reagan tuvo que luchar contra esto. Y fue casi al final de su segundo mandato, cuando el gasto público como porcentaje del PIB con Reagan terminó siendo más bajo cuando se fue tras el segundo mandato que cuando empezó el primero. Pero le llevó 8 años conseguirlo. Ahora, si miras al único presidente, bueno, Eisenhower hizo más o menos lo mismo que Reagan. Así que tienes a dos republicanos que llegaron y lograron que el gasto público como porcentaje del PIB fuera un poco menor cuando se fueron que cuando llegaron. Ahora, ¿quién fue el que realmente apretó las tuercas? Clinton. Clinton realmente redujo el gasto público. Era mucho menor al final de los 2 mandatos de Clinton que al principio.
Y una razón de eso fue el Departamento de Defensa. Tuvimos el llamado dividendo de la paz. Cuando terminó la Guerra Fría fue bajo Clinton, y ahí fue cuando realmente se notó. En los años 90, por supuesto en 1989, la Unión Soviética desapareció y el dividendo de la paz entró en juego. Así que hubo una enorme cantidad de ahorro en el Departamento de Defensa. Y también había otra cosa buena que estaba ocurriendo. Teníamos un gobierno dividido. Los republicanos controlaban el Congreso y los demócratas estaban en la Casa Blanca. Y había dos tipos inteligentes enfrentándose. Tenías a Newt Gingrich en la Cámara, era el presidente de la Cámara, y al presidente Clinton. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Controlar el gasto público. El gasto público se controló. Y Clinton fue lo bastante inteligente, finalmente, para darse cuenta. Empezó con muchas ideas grandes sobre cómo iba a gastar mucho dinero. Recuerda, Hillary le había animado con esa política nacional de salud y demás. Rápidamente dio marcha atrás cuando se dio cuenta de que tenía un verdadero tigre en Newt Gingrich en el Capitolio, y se dio cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte con eso. Así que Clinton se adaptó de manera inteligente, creo yo. Y el balance de los años de Clinton fue, desde el punto de vista del control fiscal, mucho mejor que el de cualquier presidente de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, con diferencia. Recuerda que en los 2 últimos años del segundo mandato de Clinton, en realidad tenía superávit. No estábamos hablando de los déficits de los que hablabas tú, Lena, cuando empezaste a hacerme la pregunta. En realidad tenía superávit. Y los vigilantes de los bonos, por cierto, en el mercado de bonos, se llevaban las manos a la cabeza. Decían, ¿qué vamos a hacer? El gobierno federal no va a vender más bonos del Tesoro. El mercado de bonos va a desaparecer. Así que muchas cosas han cambiado. Pero la gente tiene que recordar la historia. Cuando se trata de economía, todo se reduce a la contabilidad y la historia. No podría estar más de acuerdo contigo. Hace varios días, Moody's rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos estadounidenses se dispararon, superando brevemente el 5%, si no me equivoco. Los tipos de interés han vuelto a los niveles más altos en décadas, y la incertidumbre ha aumentado, y sigue aumentando. Lo interesante es que los rendimientos de los bonos a 40 años de Japón también alcanzaron el nivel más alto en más de 20 años. El primer ministro japonés, Ishiba, calificó la situación, cito, como peor que la de Grecia. Sin embargo, el mercado bursátil pareció recuperarse relativamente rápido. ¿Hasta qué punto deberíamos estar preocupados tras la rebaja y la reacción de los rendimientos de los bonos? Bueno, creo que deberíamos preocuparnos, obviamente, por lo que está ocurriendo con el presupuesto. Hay 2 cosas aquí que la gente debe entender sobre el rendimiento del bono a 10 años. Ese es el bono del que están hablando. El clave es el de 10 años. Y volvamos a la oferta monetaria. La oferta monetaria es anémica. La inflación está bajando porque la oferta monetaria es anémica. Los cambios en la oferta monetaria con cierto retraso afectan a la inflación. ¿Y qué sigue a la inflación? Los rendimientos de los bonos. Así que normalmente con una oferta monetaria anémica y la inflación bajando, esperaríamos que el bono a 10 años también bajara. Pero está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Bueno, está subiendo debido a la incertidumbre del régimen y a estas preocupaciones fiscales. Así que aquí tienes 2 cosas diferentes ocurriendo. Además, mucha gente piensa que sus expectativas de inflación están elevadas porque creen que los aranceles van a aumentar la inflación. No. Lo que cambia es la oferta monetaria, y la oferta monetaria afecta a la inflación. Los aranceles no. Los aranceles afectan los cambios de precios relativos, los cambios de precios de bienes concretos, pero no afectan al nivel general de precios. Así que hay mucha confusión, malas interpretaciones y errores de valoración en el mercado, por cierto.
Creo que el mercado está valorando esto mal. Creo que la bajada de la inflación acabará entrando en juego y hará que esos rendimientos a 10 años bajen. Kicking in and pulling those 10-year yields down. Profesor Hanke, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por una conversación tan interesante. Siempre es un placer tener la oportunidad de conectar con usted. Espero con interés leer su nuevo libro y comentarlo con usted aquí en mi canal muy pronto. Será genial, Lena. Es un placer estar contigo. Gracias. Gracias.